Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Cáliz, soy escritor y también soy editor de una pequeña editorial llamada Ediciones Traspiés. Y quiero, en primer lugar, agradeceros que hayáis leído mis relatos, muchísimo más que os hayan gustado y que hayáis hecho esta serie de preguntas bastante inteligentes, por otra parte, lo cual me da que pensar que habéis leído con interés y que además habéis entendido gran parte de lo que yo intentaba contar en ese puñado de historias. Me encanta la idea de colaborar con vosotros, con vuestro taller, a orillas del Bus Regreg, del Instituto Cervantes de Rabat. Y bueno, darle las gracias a Esther, que ha sido la que contactó conmigo, y decirle que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Si os parece, paso a responder algunas de las preguntas que me habéis hecho en este cuestionario. La primera, la de Bahía, que se refiere al relato de las huellas, que es un relato del que yo me siento bastante orgulloso, porque creo que en poco espacio condensé primero una idea interesante que es la sensación de vacío, la sensación de hueco que dejan determinados fenómenos o determinados elementos de la vida y que a veces son más atractivos que el relleno, son más atractivos que lo que había antes. Es un fenómeno que es muy difícil de explicar, pero que creo que en ese relato queda medianamente planteado, ¿no? Cuando se afirma, por ejemplo, bueno, pues que mucho más interesantes son las huellas que los personajes en sí, ¿no? Dejan volar mucho más la imaginación y permiten a cualquiera que se acerque al vacío imaginarse cosas, ¿no? Contesto esta a la pregunta que me hacía Bahía, en el sentido de que, bueno, que me llevó a escribir el cuento, ¿no? Por otro lado, en ese cuento yo creo que consigo un estilo bastante depurado. En muy poco espacio se cuentan bastantes cosas, se utiliza muchísimo la elipsis. Y eso me lleva a la otra pregunta de Bahía, porque creo que hay una simbiosis, una colaboración entre el lector y el escritor, que es algo fundamental en el relato breve. El escritor de relato construye su historia siempre contando con el lector. Le deja que sea él el que complete la historia, el que se la imagine, el que recree ese mundo que está solamente sugerido. Y ahí es donde yo conecto con Ángel Orgoso, a quien va dedicado ese cuento, que es un escritor granadino, un buen amigo, que además practica ese tipo de literatura que yo os he definido antes, la literatura de la condensación y del rigor por la palabra, de poner la palabra exacta y de colaborar siempre con el lector, apelando a su buen gusto y a su imaginación. Sigo con el cuestionario y hay otra pregunta que no sé quién la formula sobre el relato Richard Road Manager. Bueno, que es una especie de, no sé, ajuste de cuentas con mi juventud, porque claro, yo como la mayoría de las personas del mundo, pues he tenido una relación bastante intensa con la música popular, con el rock, ¿no? Conciertos, grupos que se convertían en mitos, esa especie de sensación de que en el rock estaba todo, de que era un himno vital, de que te podía dar casi todo lo que la vida no te daba, ¿no? Y con el paso de los años eso se va desvaneciendo un poco y yo quería hacer también un poco una crítica al mundo del rock, ¿no? Una crítica no demasiado dura, pero sí un poco de, bueno, pues que a veces tiene mucho de mitomanía, que a veces tiene mucho de fantasía y aunque sigue siendo maravilloso porque yo sigo escuchando rock como la mayoría de la gente de mi generación y de las generaciones posteriores porque es una música que es pastilla de la humanidad entera. También hay que hacer una crítica de vez en cuando y hay que tener un poco de sentido del humor sobre determinados aspectos de la cultura popular. Lo mismo puedo decir con el otro relato por el que me preguntáis, por el de fuera de campo. Sabéis, fuera de campo es una expresión que se utiliza en el cine para hablar de lo que no está sucediendo delante de la cámara. Es un concepto que algunos directores de cine han utilizado de forma bastante imaginativa y bastante sorprendente. Lo que no sucede delante de la cámara, el lector, el espectador no lo ve, pero se lo puede imaginar.
y ahí se pueden construir cosas muy interesantes, ¿no? Y con ese término, con esa expresión fuera de campo, yo quería narrar qué es lo que pasa en un rodaje que es mucho menos glamuroso de lo que la gente se imagina, que es mucho menos mítico, y que en ese rodaje a veces están esos personajes que son los secundarios, que son los que no son protagonistas, pero son tan importantes como los protagonistas para que se desarrolle la historia. Y a veces, pues, bueno, pues arrastran algún tipo de frustración y algún tipo de controversia personal por no haber sido eso, las estrellas, porque todo el mundo no puede ser una estrella. Y también, bueno, pues quería hacer un poco de ajuste de cuentas. Como habéis entendido perfectamente, en la mayoría de los relatos hay un toque de ironía, hay un toque, bueno, pues un poco de sentido del humor que yo creo que es prácticamente imprescindible para poder andar hoy por la vida. Continúo con la pregunta sobre el cuento Ceremonias, que bueno, me pregunta si podría tener, me pregunta Imán si podría ser una voz femenina la que lo narrara perfectamente. De hecho, este cuento me lo inspiró mi hermana, que a la hora de tener su ceremonia, su boda, pues se vio sujeto a un montón de complicaciones, como nos ha pasado a la mayoría. Y bueno, pues también a veces hay que hacer una mirada un poco crítica sobre todas esas cosas que en muchos casos están desfasadas, ¿no? Me pregunta Imán que con cuál de todos los personajes de mi libro, Rupturas y Ambiciones, me siento más identificado. Pues probablemente con todos. Todos son un cachito de mí, todos llevan algo de lo que yo quiero ser o yo quiero contar. Y aunque sea a veces por omisión o por alusión, hay algo en todo de Miguel Ángel Cáliz y no me duele reconocerlo. Eh, Esto me lleva a contaros también que hace unos 12 años o así escribí una novela llamada Horas para Gualada que cuenta en primera persona la vida de una mujer muy particular que vivió en la Granada nazarí del siglo XIV y que para mí supuso un esfuerzo porque me tuve que meter en la mente y en el cuerpo de una mujer que además había vivido 500 años antes o 600 años antes. Y aparte de que la labor de documentación pues siempre tiene que ser exhaustiva porque tienes que aprender muchas cosas, luego también el pensamiento, meterte dentro del pensamiento de ese personaje exige un esfuerzo. Pero siempre que lo leo, siempre que releo la novela, me doy cuenta de que, bueno, pues ahí está también mi forma de ver el mundo, ¿no? O sea que todos los personajes son un poco el autor que los construye, por lo menos para mí. Ya he contestado a Esther. Esther me pregunta sobre la carga irónica de muchos cuentos. Me pregunta sobre los contextos y el tiempo. Bueno, pues si te fijas, muchos de ellos están escritos en primera persona, que yo creo que es para el relato breve, es un género que un punto de partida bastante interesante, porque el relato breve evidentemente no llega a cansar, no llega a establecer ningún tipo de rutina y permite una variedad de expresiones muy importante, ¿no? Y por eso están escritos muchos de ellos en primera persona. Me pregunta Bahía por el mensaje que quiero lanzar con mis cuentos. Tanto como mensaje, no diría yo mensaje. Yo no me propongo decir voy a contar esto, voy a contar lo otro. Los cuentos son más bien como pequeños sentimientos, como pequeñas sensaciones que uno tiene y quieres contar algo sobre ellas. Es algo que te bulle ahí por dentro, una idea, un personaje que te ha aparecido de repente, ¿no? Pero no es tan mental, no es tan intelectual, es más bien como de sensaciones, por lo menos en mi caso, ¿no? Los buenos cuentos nacen de sensaciones, cuando nacen de ideas, al final a veces fracasan, ¿no? Yo tengo muchos cuentos fracasados, tengo varias carpetas con cuentos que no han llegado a funcionar por lo que sea. Y eso me lleva también un poco a la siguiente pregunta, que me la pregunta Kia, que me dice si escojo en primer lugar el lugar o el protagonista o ambos se consideran a la par. Bueno, pues como te decía antes, lo que surge es la sensación, la impresión, algo que te sobrecoge, que te llega, que te interesa, sobre todo que te interesa,
y después van surgiendo ya los personajes y el lugar y todo lo que hay alrededor de un cuento. Respecto a la pregunta de Bahía de cuáles son mis referentes literarios, pues la literatura hispanoamericana, básicamente. Yo he crecido leyendo a los grandes del boom latinoamericano y son los que a mí me han llevado y me han convertido en escritor. Borges, Cortázar, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Octavio Paz, Vargas Llosa, Jorge Edwards. La nómina es inagotable. Y Ricardo Piglia posteriormente en una segunda oleada. La nómina es casi inagotable. Esa generación de escritores que llamaron escritores del boom latinoamericano y la que le siguió, porque luego hubo como una segunda ola también con autores muy interesantes, como el que he citado antes, Piglia, o Antonio Di Benedetto, otro gran escritor argentino. Esa segunda ola también es muy interesante y yo creo que eso fue un hito en la historia de la literatura de todos los tiempos. Y la literatura española, la literatura de mi país, me ha influido algunos autores. No sé, quizás Ignacio Aldecoa, que fue un gran escritor de cuentos. Me gusta mucho y lo releo de cuando en cuando. ¿Quién más? Los poetas también. He leído sobre todo poesía de la generación del 50. Me interesa muchísimo la generación del 50. Pues con, con la serie de escritores que hay ahora mismo, no recuerdo ahora mismo el nombre de alguno de ellos. Pero son los que a mí me han convertido en escritor, más que los narradores de España, más que los narradores españoles. Como dice Esther, efectivamente, Julio Cortázar está ahí. Bestiario era un homenaje a Julio Cortázar, a ese gran libro de cuentos que se llamó Bestiario y a ese cuento que se llamó Bestiario, que es para mí uno de las cimas de la literatura de todos los tiempos. Por supuesto, Cortázar, siempre Cortázar. Me pregunta Imán que si soy de los que se sienta en un bar o un café para inspirarse. Bueno, la inspiración puede venir en un bar o en un café, porque en ese momento estás tranquilo, o puede venir en un autobús, como por ejemplo el relato de los autobuses, o puede venir charlando con algún amigo o mientras trabajas, puede venir en cualquier momento, ¿no? La idea. No creo que haya momentos especiales. Lógicamente, cuando estás tranquilo y estás sentado en un café y no tienes nada delante, pues tienes más tiempo para pensar. Eso es obvio, ¿no? Dicen, Kia me pregunta también que en qué momentos o periodos del año escribo y cómo compagino la tarea de escritor con la de editor. Muy mal, lo llevo muy mal. Me gustaría tener dos vidas. Me gustaría tener 12 horas para editar, 12 horas para escribir. Así que escribo sobre todo en verano y en las vacaciones y el resto del tiempo pues realizo las labores de editor, de corrección de texto, de promoción, de selección, la nota de prensa, en fin, la tarea de editor es muy, 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 muy amplia y a veces es agotadora. La gente no se imagina hasta qué punto poner en pie un libro, armar un libro y llevarlo a las librerías es un proceso exigente. ¿Qué te parece el hecho de que se estudien tus escritos en un taller de lectura y escritura de Rabat? Me pregunta Kia. Si hay otros talleres literarios que han estudiado mis cuentos. No es el primer taller, he estado en grupos de lectura, en fin, en asociaciones de lectores, en grupos de trabajo, pero un taller en sí no. Para mí es un placer porque además yo durante 8 años impartí un taller de relato en un centro de la Universidad de Granada y conozco muy bien lo que es analizar y diseccionar un cuento y ese trabajo y esa ebullición que se crea cuando hay un grupo de gente trabajando alrededor de un texto literario y todo lo que surge de ahí, que surgen muchas cosas. Me pregunta Esther sobre La felicidad en Blister, el premio, la novela con la que gané el premio de narrativa Carmen Martín Gaite. Pues nada, para mí me hizo muy feliz ganar ese premio, fue una gran alegría, no solo por el nombre de Carmen Martín Gaite, que es una grandísima escritora, sino porque en el jurado también había un gran nivel y había gente muy importante de la cultura y de la literatura en España. Y es una novela que yo he tardado 9 años en escribir. Es una novela que cuando la leáis
algunos os percataréis de que está escrita como si fuese un relato, con esas máximas del relato que yo comentaba antes, la intensidad, la colaboración con el lector, el uso de la elipsis, el lenguaje perfilado, no desarrollar las ramas colaterales, sino que ir directamente a lo que es el asunto principal de la narración. Es una época en la que yo escribía mucho cuento y me relacionaba muchísimo con el relato, tanto en los talleres como en la editorial, y tiene un aire como de escritor de relatos, a pesar de que es una novela. Me pregunta por qué me inspiró la novela. Pues la novela surgió casi como un relato, surgió como una especie de sensaciones de varios personajes que yo fui conectando entre ellos de una forma a veces un poco, al principio un poco artificiosa y luego poco a poco fueron cuadrando. Es una novela que ha tenido un desarrollo muy largo, como digo, 9 años, y que escribí con la misma técnica que escribo los relatos. Yo escribo un relato, lo escribo del tirón, lo termino y una vez que lo he terminado lo corrijo un poco y luego lo dejo en un cajón guardado durante tiempo, durante meses incluso. Después lo retomo y trato de leerlo con cierta distancia. A veces incluso utilizo alguna técnica para distanciarme, me voy a un bar a leerlo o incluso en un autobús. Pero el caso es que yo lo lea con cierta distancia para que pueda ver qué hay ahí, para que pueda juzgarlo como se merece. Y una vez que ya lo he juzgado y he visto tal, pues corrijo otra vez y lo vuelvo a guardar. Yo tengo relatos a los cuales le he dado 7 y 8 versiones. No me importa, no me importa. Porque para mí el trabajo de corrección es tan importante como el de escritura. Y la felicidad en Blister se trabajó así. La trabajé durante mucho tiempo, la corregí. Y si leéis con detenimiento veréis que cada frase está medida y está ensartada milimétricamente dentro de la narración. Sobre Horas para Igualada ya he contado un poco. Yo soy un gran aficionado a la historia de Granada. Ahora no, pero tenía la suerte de vivir cerca de la Alhambra cuando escribí esta novela y todas las tardes me daba un paseo por allí, por la Alhambra, por el bosque, por los alrededores de las murallas, de las puertas y construir una narración estando allí dentro, viendo un poco el aire histórico que allí se respira, pudiendo situar los personajes, ¿no? Fue un placer. Y investigar la historia de mi ciudad, por supuesto, ¿no? Porque la historia de mi ciudad está ha sido mal explicada y ha sido mal conocida. Por cierto, Granada tuvo una relación muy intensa con Rabat en una determinada época. Buena parte de los granadinos exiliados terminaron en vuestra ciudad, en Rabat. Me dice Kia que ha disfrutado mis cuentos y que le ha inspirado para escribir sus propios cuentos. Pues me alegro muchísimo. Ojalá, ojalá te den tanto placer y tanta felicidad como me han dado a mí los míos. Pues creo que eso es todo. Muchas gracias de nuevo y bueno, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis y ha sido un placer colaborar con vuestro taller a orillas del Bourg-Regreg y estar en contacto con ese otro lado del mar que está tan cercano a este. Hasta siempre. Chao.